A lo largo de la historia, han surgido religiones que, aunque parecen cristianas, ocultan doctrinas que se alejan del verdadero evangelio. ¿Y si aquello en lo que crees no es lo que parece? ¿Podrías estar siguiendo un camino equivocado sin darte cuenta? Algunas enseñanzas mencionan a Jesús y citan la Biblia, pero, en el fondo, distorsionan la verdad. En este análisis descubrirás 5 movimientos religiosos que podrían estar desviando a miles de personas sin que lo sospechen. La verdad está ante ti, pero ¿estás listo para cuestionar lo que crees? La verdad o el engaño, el caso del mormonismo. A lo largo de la historia han surgido religiones que, aunque parecen cristianas, ocultan doctrinas que se alejan del verdadero evangelio. ¿Y si aquello en lo que crees no es lo que parece? ¿Podrías estar siguiendo un camino equivocado sin darte cuenta? Algunas enseñanzas mencionan a Jesús y citan la Biblia, pero, en el fondo, distorsionan la verdad. En este análisis descubrirás 5 movimientos religiosos que podrían estar desviando a miles de personas sin que lo sospechen. La verdad está ante ti, pero ¿estás listo para cuestionar lo que crees? Uno de estos movimientos es el mormonismo, también conocido como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fundado en 1830 por Joseph Smith en Estados Unidos. Aunque sus seguidores proclaman creer en Jesucristo y la Biblia, sus doctrinas presentan profundas diferencias con el cristianismo bíblico. Uno de los principales puntos de conflicto es su visión sobre Dios, mientras que la fe cristiana enseña que Dios es eterno, inmutable y único. Malaquías 13:6. Los mormones creen que Dios fue un hombre mortal que alcanzó la divinidad mediante la obediencia y el progreso. Según esta creencia, cualquier ser humano también puede llegar a ser un Dios en su propia realidad. Este concepto va en contra de la enseñanza bíblica, que deja claro que hay un solo Dios y que el hombre jamás podrá elevarse a su nivel. Isaías 43:10. Otro aspecto preocupante es su enseñanza sobre Jesucristo. Los mormones creen que Jesús y Lucifer son hermanos espirituales, ambos hijos de Dios Padre en un sentido literal. Sin embargo, la Biblia muestra una verdad distinta. Jesús no es un ser creado, sino Dios encarnado desde el principio. Juan 1:1. Lucifer, por el contrario, es un ángel caído, una criatura que se rebeló contra Dios. Isaías 14:12-15. Colocar a Jesús y a Satanás en un mismo nivel como hermanos desvirtúa la naturaleza divina de Cristo y el poder de su sacrificio en la cruz. Además, el mormonismo introduce un elemento ajeno al cristianismo tradicional, el Libro de Mormón. Considerado por ellos como otro testamento de Jesucristo, se le da igual o incluso mayor importancia que a la Biblia. Sin embargo, la Escritura advierte contra cualquier adición al mensaje de Cristo. En Gálatas 1:8 Pablo declara: si alguien os predica otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. La fe cristiana es completa en sí misma y no requiere nuevas revelaciones. Finalmente, los mormones enseñan que la salvación no es solo por gracia, sino que depende de buenas obras, rituales y la obediencia a sus doctrinas, incluyendo el bautismo por los muertos. Sin embargo, la Biblia es clara al afirmar que la salvación es un regalo de Dios, recibido por fe, sin mérito humano. Efesios 2:8-9. El mormonismo, aunque usa el nombre de Jesús, introduce enseñanzas que lo alejan del Evangelio verdadero. ¿Cuántos han sido desviados sin siquiera sospecharlo? La verdad está en la Biblia, pero depende de cada uno discernirla. El engaño religioso. Del mormonismo a los testigos de Jehová. A lo largo de la historia, han surgido religiones que, aunque parecen cristianas, ocultan doctrinas que se alejan del verdadero evangelio. ¿Y si aquello en lo que crees no es lo que parece? ¿Podrías estar siguiendo un camino equivocado sin darte cuenta? Algunas enseñanzas mencionan a Jesús y citan la Biblia, pero, en el fondo, distorsionan la verdad. En este análisis, descubrirás 5 movimientos religiosos que podrían estar desviando a miles de personas sin que lo sospechen. La verdad está ante ti, pero ¿estás listo para cuestionar lo que crees? Uno de estos movimientos es el mormonismo, el cual, aunque proclama creer en Cristo, introduce doctrinas que alteran la esencia del Evangelio. Sus creencias sobre la divinidad, la salvación y la identidad de Jesús presentan serias desviaciones de la fe bíblica. Sin embargo,
El mormonismo no es el único grupo que ha modificado las escrituras para ajustarlas a sus enseñanzas. Otro movimiento que también ha cambiado elementos fundamentales del cristianismo es el de los Testigos de Jehová. Este grupo religioso fue fundado a finales del siglo XIX por Charles Taze Russell y se ha expandido por todo el mundo con su propio método de evangelización puerta a puerta. A primera vista, parecen seguir la Biblia, pero al examinar sus doctrinas, se observa una clara alteración de las enseñanzas cristianas esenciales. Uno de los puntos más críticos es su negación de la Trinidad. Según los Testigos de Jehová, Dios es una única entidad, y Jesús no es Dios, sino simplemente una criatura poderosa, identificado con el arcángel Miguel. Sin embargo, la Biblia enseña lo contrario. Jesús es Dios encarnado, Juan 1:1, y afirmó su unidad con el Padre, Juan 10:30. La negación de su divinidad altera por completo el mensaje del Evangelio, pues si Jesús no es Dios, su sacrificio en la cruz no tendría poder redentor. Otra enseñanza errónea es su interpretación del número 644,000, que según ellos es la cantidad exacta de personas que irán al cielo. Todos los demás fieles vivirán en la tierra, en un paraíso terrenal. Sin embargo, Apocalipsis 7:4 menciona este número de manera simbólica, refiriéndose a los redimidos de Israel, no a un grupo exclusivo de salvados. La Biblia es clara en que la salvación es accesible para todos los que creen en Cristo. Juan 3:16, sin restricciones numéricas. También rechazan la cruz como símbolo cristiano, enseñando que Jesús murió en un madero vertical, una creencia que contradice tanto la historia como Filipenses 2:8, donde se menciona la muerte de cruz. Además, niegan la existencia del infierno, a pesar de que Jesús habló de él como un lugar de castigo eterno para los que rechazan a Dios. Mateo 25:46. Al igual que el mormonismo, los testigos de Jehová han alterado elementos esenciales del cristianismo, desviando a muchas personas de la verdad bíblica. ¿Cuántos han sido engañados sin darse cuenta? La única forma de evitar la confusión es estudiar las Escrituras con discernimiento y aferrarse a la verdad revelada por Dios. El engaño religioso, de la Iglesia de la Unificación a la ciencia cristiana. A lo largo de la historia han surgido religiones que, aunque parecen cristianas, distorsionan la verdad del Evangelio. Ya hemos visto cómo los mormones enseñan que Dios fue un hombre mortal y que la salvación depende de obras. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo y la existencia del infierno, mientras que la Iglesia de la Unificación proclama que su fundador, Sun Myung Moon, era un nuevo Mesías. Ahora exploraremos otra doctrina que se aparta del cristianismo bíblico, la ciencia cristiana. Fundada en 1879 por Mary Baker Eddy, la ciencia cristiana es un movimiento que, aunque usa términos cristianos, presenta una visión radicalmente distinta del Evangelio. Su enseñanza central es que el mundo material no es real, sino una ilusión creada por la mente humana. Según esta doctrina, la verdadera existencia es puramente espiritual, y todo lo físico, incluido el cuerpo humano, es una proyección errónea del pensamiento. Esta visión choca directamente con la Biblia, que desde el principio enseña que Dios creó el mundo material de manera real y tangible. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Si todo lo material fuera una ilusión, entonces la creación misma, diseñada por Dios, carecería de propósito y significado. Otro punto problemático es su postura sobre la enfermedad. Los seguidores de la ciencia cristiana creen que la enfermedad no existe realmente, sino que es un error de la mente. Según ellos, cualquier dolencia puede ser curada simplemente con el pensamiento positivo y la comprensión espiritual. Por ello rechazan la medicina y los tratamientos médicos, confiando únicamente en la oración. Si bien la Biblia enseña que Dios tiene poder para sanar, Santiago 5:15, también muestra que los médicos y los tratamientos pueden ser usados por Dios. De hecho, Lucas, uno de los discípulos de Pablo, era médico. Colosenses 4:14, lo que indica que la medicina no es contraria a la fe. El rechazo absoluto a la atención médica ha causado graves consecuencias en muchos seguidores de esta doctrina, poniendo en riesgo sus vidas. Otro aspecto preocupante es su visión sobre el pecado y el mal. Para la ciencia cristiana, el pecado no es real,
sino simplemente una equivocación de percepción. Creen que si una persona cambia su manera de pensar, el pecado desaparecerá. Sin embargo, la Biblia es clara al afirmar que el pecado es real y tiene consecuencias eternas. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Si el pecado fuera solo una ilusión, no habría necesidad del sacrificio de Jesús en la cruz. Además, Mary Baker Eddy escribió un libro llamado Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, que sus seguidores consideran esencial para interpretar la Biblia. Esto plantea un problema grave, ya que la Biblia es suficiente por sí misma. Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. No necesitamos llaves adicionales para comprender la palabra de Dios. La ciencia cristiana también niega la divinidad de Jesús, afirmando que Él era solo un maestro iluminado que comprendió la verdadera naturaleza espiritual de la existencia. Sin embargo, el Nuevo Testamento declara que Jesús es Dios encarnado, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. Si Jesús no fuera Dios, su sacrificio no tendría poder redentor. Además, rechazan la resurrección física de Cristo, argumentando que fue solo una demostración del dominio de la mente sobre la materia. Sin embargo, la Biblia enseña que Jesús resucitó corporalmente y que esto es la base de la fe cristiana. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. 1 Corintios 15:14. El énfasis excesivo en la mente como la clave para transformar la realidad también es peligroso. Aunque la Biblia habla de la renovación de la mente, Romanos 12:2, nunca enseña que el pensamiento humano tenga poder absoluto. La verdadera transformación solo viene de Dios, no de una reinterpretación mental de la realidad. Así como el mormonismo, los testigos de Jehová y la Iglesia de la Unificación han desviado a muchos con doctrinas falsas, la ciencia cristiana engaña a sus seguidores con la idea de que el mundo material, el pecado y la enfermedad son ilusiones. Sin embargo, la Biblia nos advierte contra las falsas doctrinas y nos llama a aferrarnos a la verdad del Evangelio. El único camino a la salvación es Jesucristo, Dios encarnado, quien murió y resucitó para darnos vida eterna. El engaño religioso de la ciencia cristiana al adventismo del séptimo día. A lo largo de la historia han surgido religiones que, aunque parecen cristianas, distorsionan la verdad del Evangelio. Ya hemos analizado cómo los mormones han cambiado la identidad de Dios y la salvación, cómo los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo y cómo la Iglesia de la Unificación proclama un falso Mesías. También hemos explorado la ciencia cristiana, que niega la realidad del pecado y la enfermedad. Ahora examinaremos otro movimiento cuya doctrina ha generado controversia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fundada en el siglo XIX en Estados Unidos, en el contexto del movimiento milerita, la Iglesia Adventista pone un fuerte énfasis en la observancia del sábado como día sagrado y en la inminente segunda venida de Cristo. Aunque muchos adventistas creen en la salvación por gracia, algunas de sus doctrinas han sido criticadas por desviarse del cristianismo bíblico. Uno de los puntos más debatidos es la autoridad de Ellen G. White, considerada por los adventistas como una profetisa de Dios. Sus escritos, como El Gran Conflicto, son ampliamente utilizados dentro de la Iglesia y, para muchos, tienen una autoridad cercana a la de la Biblia. Sin embargo, el cristianismo bíblico enseña que la Biblia es la única fuente infalible de autoridad divina. 2 Timoteo 3:16 y 17. La dependencia de revelaciones extrabíblicas puede ser peligrosa, pues cualquier enseñanza debe ser examinada a la luz de las Escrituras. Otra enseñanza distintiva del adventismo es la doctrina del juicio investigador. Según esta creencia, desde 1844, Jesús está examinando los pecados de los creyentes para determinar quién será salvo. Sin embargo, la Biblia enseña que la salvación es garantizada en el momento de la fe en Cristo, Efesios 2:8-9, y que tras la muerte viene el juicio, Hebreos 9:27. La idea de un juicio prolongado y en proceso no tiene un respaldo claro en las Escrituras. El énfasis en la observancia del sábado también ha generado debate. Para los adventistas, el sábado sigue siendo un día sagrado y su observancia es un signo de fidelidad a Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento no exige que los cristianos guarden un día específico
como obligatorio. Jesús declaró que Él es el Señor del sábado. Marcos 2, 27, 28. Y el apóstol Pablo enseñó que nadie debe ser juzgado por la observancia de días festivos. Colosenses 2, 16, 17. La adoración verdadera no está ligada a un día en particular, sino a una relación personal con Dios. Otra doctrina que genera controversia es la postura adventista sobre la alimentación. Siguiendo las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, muchos adventistas evitan la carne de cerdo y otros alimentos considerados impuros en Levítico 11. Aunque la moderación en la alimentación es beneficiosa, el Nuevo Testamento deja claro que ningún alimento es impuro en sí mismo. Romanos 14, 14. Y que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. La imposición de restricciones alimentarias puede llevar a un legalismo que desvía la atención de la gracia de Cristo. Otro punto de preocupación es la enseñanza de que la observancia del domingo es la marca de la bestia, una idea sostenida por algunos adventistas basándose en su interpretación del libro de Apocalipsis. Sin embargo, la Biblia no dice explícitamente que el domingo tenga relación con la marca de la bestia. De hecho, los primeros cristianos se reunían para adorar en el primer día de la semana, Hechos 27, lo que indica que la adoración en domingo era común en la iglesia primitiva. La salvación no depende del día en que se adore, sino de la fe en Cristo. A pesar de estas diferencias doctrinales, es importante reconocer que los adventistas promueven valores cristianos como la importancia de la vida sana, el estudio de la Biblia y la espera de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, sus enseñanzas sobre el sábado, la alimentación, el juicio investigador y la autoridad de Ellen G. White generan preocupaciones teológicas. Así como la ciencia cristiana ha desviado a muchos con su negación de la realidad material, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha agregado doctrinas que pueden llevar al legalismo y a una interpretación errónea de la salvación. La Biblia nos advierte sobre aquellos que imponen reglas humanas y nos llama a aferrarnos a la suficiencia de Cristo y su obra en la cruz. La salvación es por gracia, y no por la observancia de un día o por reglas alimentarias. Solo en Cristo encontramos la verdad que nos hace libres. El engaño religioso, la importancia del discernimiento bíblico. A lo largo de la historia, han surgido religiones que, aunque parecen cristianas, han desviado a muchas personas del verdadero evangelio. Hemos analizado cómo los mormones han alterado la identidad de Dios y la salvación, cómo los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo, y cómo la Iglesia de la Unificación proclama un falso Mesías. También hemos explorado la ciencia cristiana, que distorsiona la realidad del pecado y la enfermedad, y el adventismo del séptimo día, que enfatiza la observancia del sábado y otras doctrinas controvertidas. Todos estos movimientos, aunque usan términos cristianos, presentan desviaciones significativas del mensaje bíblico. Ante esto surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos protegernos del engaño religioso? 1. Probar los espíritus y examinar las doctrinas. La Biblia nos advierte sobre la existencia de falsos maestros y doctrinas engañosas. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios, ya que muchos falsos profetas han salido al mundo. La única forma de discernir la verdad es confrontar cada enseñanza con la Escritura. Si una doctrina contradice la Biblia, no proviene de Dios. Muchos de los movimientos analizados afirman tener nuevas revelaciones o libros sagrados adicionales. Sin embargo, la Biblia es clara en cuanto a su suficiencia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según Timoteo 3:16. No necesitamos libros complementarios ni nuevas revelaciones para conocer la voluntad de Dios. 2. La centralidad de Cristo y la salvación por gracia. Otro patrón recurrente en estos grupos es que alteran la identidad de Jesús y el camino de la salvación. Algunos niegan su divinidad, otros lo reducen a un maestro iluminado, y algunos incluso afirman que su misión no fue suficiente. Sin embargo, la Biblia es clara. Jesús es Dios encarnado. Juan 1:1, Colosenses 2:9. Su sacrificio en la cruz es suficiente para la salvación. Juan 19:30.
La salvación es por gracia, no por obras. Efesios 2, 8, 9. Cuando una enseñanza añade requisitos para la salvación, como la observancia del sábado, rituales especiales o buenas obras, está desviando a las personas de la verdad. La fe genuina se basa en la obra redentora de Cristo, no en esfuerzos humanos. 3. No dejarse llevar por las apariencias. Jesús nos advirtió en Mateo 7:15 sobre los falsos profetas que vendrían disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchas sectas parecen inofensivas, enseñan principios morales y promueven un estilo de vida saludable. Sin embargo, lo que determina si una doctrina es verdadera no es su apariencia, sino su fidelidad a la palabra de Dios. Algunos grupos usan términos cristianos, citan la Biblia y hablan de Jesús, pero su enseñanza está llena de contradicciones con las Escrituras. Pablo nos advirtió en Gálatas 1:8, si alguien os predica otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. No importa cuán atractiva o lógica parezca una doctrina, si se aparta del verdadero evangelio, debe ser rechazada. 4. Evitar el legalismo y la manipulación. Otro peligro de estas religiones es el legalismo, la imposición de reglas humanas como si fueran mandamientos divinos. Los fariseos en tiempos de Jesús hacían lo mismo, y Cristo los reprendió por ello. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 8, 9. El legalismo puede manifestarse en varias formas. La exigencia de guardar un día específico para la adoración. La imposición de dietas alimentarias como requisito espiritual. La necesidad de rituales o buenas obras para asegurar la salvación. En contraste, la Biblia nos dice que la verdadera fe es una relación con Dios basada en su gracia, no en reglas externas. Romanos 14 y 17. Además, muchas de estas organizaciones ejercen control absoluto sobre sus miembros, exigiendo obediencia ciega, diezmos excesivos o lealtad a líderes humanos. Sin embargo, el cristianismo verdadero enseña que cada creyente tiene acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios humanos. Hebreos 4:16. 5. La importancia del estudio bíblico y la comunión con Dios. La mejor defensa contra el engaño es conocer la verdad. Un cristiano que estudia la Biblia y ora regularmente difícilmente será engañado. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Algunas claves para fortalecer nuestra fe incluyen leer la Biblia diariamente y compararla con lo que nos enseñan. Pedir discernimiento en oración para no caer en el error. Consultar fuentes confiables y estudiar la historia del cristianismo. Evitar doctrinas que añaden requisitos a la salvación. Conclusión. La verdad de Cristo sobre todo. Hemos analizado 5 movimientos religiosos que, aunque parecen cristianos, han distorsionado la verdad de Dios. El mormonismo, los testigos de Jehová, la Iglesia de la Unificación, la ciencia cristiana y el adventismo del séptimo día han introducido enseñanzas que desvían a muchos. Algunos niegan la divinidad de Cristo, otros añaden libros sagrados y algunos imponen leyes que Cristo ya cumplió en la cruz. Ante esto, cada cristiano tiene la responsabilidad de buscar la verdad en la Biblia y no dejarse llevar por doctrinas humanas. La fe genuina no necesita nuevas revelaciones, líderes autoproclamados ni reglas estrictas. Cristo es suficiente. Como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La verdad no cambia. Solo en Jesús encontramos la salvación, la gracia y la vida eterna.